Hola, me encuentro con Carlos Morales, quien nos va a hablar un poquito de el Frente Nacional y bueno, lo que ocurrió para la creación de la Constitución de 1991. Bueno, esto es un periodo de tiempo bastante largo y pues suceden varias cosas, varios hechos que determinan pues los sucesos políticos de esa época. Sin embargo, pues si uno quiere ver como la relación entre Frente Nacional y la Constituyente de 1991, es que el Frente Nacional surge como un pacto político de las élites del Partido Conservador y el Partido Liberal, donde pues su principio es la exclusión de otros sectores sociales, ¿sí? De sectores sociales que venían movilizando en la primera mitad del siglo XX, que son sectores campesinos, sectores sindicalizados, obreros sindicalizados. A estos se suman sectores que pelean derechos populares como derecho a la vivienda, el derecho a los servicios, y todos estos sectores pues se ven marginados dentro del proyecto de país que además se construye en los cuatro gobiernos del Frente Nacional, ¿sí? Que es una alternancia, el Frente Nacional es una alternancia en la cabeza del Ejecutivo, un presidente empieza uno liberal, uno conservador, uno liberal, uno conservador. Sin embargo, es la repartición eh, en dos partes iguales de la burocracia del Estado, ¿sí? Y en la representación también parlamentaria. Entonces, esto lo que termina consolidando son los intereses de estos dos grupos sociales que están representados en estos partidos. Y, como lo decía, pues los sectores populares quedan excluidos y eso implica entonces que hay un resurgir del movimiento social que se expresa en movilizaciones, se expresa también en organización, en propuestas políticas, surgen, pues ya hay propuestas políticas que venían existiendo, por ejemplo, como el Partido Comunista, ¿sí? Como de más larga data desde los sectores sociales, pero surgen y se integran a otras propuestas en su momento, como la UNO, que es la Unión Nacional de Oposición, después surgen otras variantes como el, la Unión Patriótica, a luchar, el Frente Popular, y que justamente buscan ser canales políticos de esas reivindicaciones de esos sectores, ¿sí? Que fueron excluidos dentro del Frente Nacional. Eh, de manera paralela, pues el Frente Nacional no resuelve conflictos que venían y que habían quedado lo que llaman, o para mí mal llaman la violencia bipartidista, eh, que es una época pues de gran confrontación que hay en el país, pero que tiene unos intereses políticos de exterminio hacia sectores populares, ¿sí? Que en esa época que llaman la violencia, que uno puede identificar como la violencia. Entonces, eso también lleva al surgimiento de grupos armados, ¿sí? Con unas reivindicaciones también de transformación, de inclusión política, ¿sí? Con diferentes variables, pero que tienen también ese germen en la exclusión política y la persecución. La exclusión política lleva a la mano la persecución, la estigmatización, los Ujú. discursos de estigmatización y al mismo tiempo la persecución. Entonces lleva a que se refuerce esa lógica de resistencia armada en algunos sectores. Entonces, por un lado, hay una sociedad que desde la vida civil está buscando canales de participación, de cuando uno habla de participación es de tener incidencia en la toma de decisiones, de Ujú. qué se hace con los recursos públicos, de cómo se administran esos recursos públicos, y pues por el otro lado están también las acciones que uno podría definir de lucha armada. Ujú. La Constitución del 91 en parte busca solucionar eso, incluye dentro de la constituyente grupos como el M19, pero también la corriente de renovación socialista, el EPL, ¿sí? Pero dentro de esa participación no quedan grupos que eran muy fuertes, además en lo armado, como las FARC y el ELN, ¿sí? Ujú. Y eso entonces no permite que
esa exclusión de ese proceso pues no permite que justamente pues haya, que cumpla un propósito de cerrar un capítulo de la guerra, Ujú. sino que se transforme en otros ciclos de la guerra, ¿sí? Ahí hay una anécdota que cuentan y era que cuando se estaba negociando en Casa Verde, el punto de negociación era cuántos puestos le iba a tocar a las FARC en, en la constituyente. Ujú. Y, y que esto al fin y al cabo fue el resultado de las cuentas que se hicieron. Entonces, si las FARC entraban dentro de la constituyente, la izquierda iba a ser mayoría en la constituyente Mm. y el proyecto de constitución iba a ser mucho más hacia la izquierda, Ujú. ¿sí? Y después de eso entonces se da la Operación Colombia, ¿sí? Que es una operación militar que es sobre esa zona que se llama Casa Verde, que es en la Ujú. Uribe Meta, ¿sí? Que eso hace, eh, pues que tiene implicaciones en términos de lo que después es la guerra, que es entonces pues un despliegue mucho más amplio, por ejemplo en el caso de las FARC, Ujú. ¿sí? Que es todo el desdoblamiento de frentes, que además entran, es la entrada de muchos frentes de las FARC hacia el centro del país, la guerra se traslada al centro del Ujú. país, a Cundinamarca, a las goteras de Bogotá, como lo llaman algunos historiadores o estudiosos del conflicto. Entonces justamente eso tiene como esa repercusión y es que, Mm. y aquí pues uno de los elementos esenciales es la, el fenómeno de la exclusión política de algunos sectores, de la Ujú. participación de algunos sectores. Y eso pues se mezcla además con elementos pues muy, muy graves que se dan en ese contexto y es la persecución, por ejemplo, también a la izquierda el legal. Entonces todo el genocidio hacia la Unión Patriótica y hacia el Partido Comunista, que pues Ujú. resultan siendo los mismos. La, la mayoría de militantes de la Unión Patriótica asesinados pues son del Partido Comunista. Entonces, esos hechos pues hacen que justamente la intención que tenía la Constitución del 91 de generar unos escenarios de una con mayor Ujú. participación política, pues en la realidad no se dan, ¿sí? Ujú. Porque el genocidio inicia en los 80, pero se extiende toda la década de los 90 y los 2000, inicios de los 2000, Ujú. entonces, que es el aniquilamiento de un partido, de una opción política distinta a los partidos tradicionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que la historia, pues, tiene muchas caras, ¿no? Por un lado, la historia nos cuenta cómo Rojas Pinilla, mediante un golpe de Estado, se toma el poder. Y por otro lado, nos cuentan cómo esas élites planean este golpe de Estado para evitar em, que para evitar un ataque de las guerrillas y que las guerrillas se tomen el poder, o sea, que el pueblo se tome el poder, porque en este momento, en el momento en que sucede esto, pues la guerrilla tenía más fuerza que el Estado, entonces el miedo de estas élites era que estas guerrillas se juntaran y se tomaran el poder, que pues obviamente hubiera sido viable. Entonces, creo que la historia eh, pues no sé si está mal contada o no la cuentan solamente lo, que, lo que le conviene saber al pueblo, porque, o sea, más a fondo no fue como que alguien se tomara el poder, sino que fue un títere que usaron para poder conservar ese poder. Y cuando este títere les empieza a salir de las manos, ¿qué sucede? Pues lo sacan. ¿Y por qué no va a la cárcel? Porque hicieron un pacto de silencio entre las élites y pues entre este señor Rojas Pinilla, que pues era culpable de quién sabe cuántas cosas, ¿no? Porque en el país sucedieron muchas cosas, bombardeos y ataques a una guerrilla que pues no era una guerrilla profesionalizada, porque eran campesinos que trabajaban la tierra y que cuando les tocaba coger las armas las cogían, porque como, como escuchamos, pues este tiempo era violento, llamado la violencia. Entonces, creo que fue como un,
una desigualdad en la fuerza que utilizaron el Estado contra el pueblo, contra esa gente armada, porque pues era gente que no tenía la capacidad, por ejemplo, de combatir con un avión que bombardeaba. Y creo que es como en el único país que se ha visto que el presidente utilice este tipo de armamento contra su propia gente. Mm, no sé, creo que hay una deuda con la historia porque, porque la historia está siempre contada por parte de las élites que siempre han gobernado este país. Tal vez hubo una independencia y tal vez hubo una lucha, pero creo que esa lucha todavía continúa. Y, y pues como podemos ver, pues la democracia, no sé, está como pintada y nuestra constitución, a pesar de ser como tan, o sea, como que salvaguarda tantos derechos y tantas formas de que el pueblo y de que haya de que pueda haber una opinión, pero o sea, pues no se ha materializado. Entonces, creo que es como una tarea de, de volver a reconstruir esta historia desde lo nuestro. Nos vamos a enfrascar en el territorio que fue eh, más que todo aquí en nuestro departamento y en nuestro municipio, que también fue afectado, como INSA y PAES. Entonces, podemos decir que el epicentro de todo esto se realizó también en, el, en Río Chiquito, Paez Cauca, donde ahí se empezaron a mirar que los grupos subversivos empezaron a llegar y a estarse a trabajar dentro de esa localidad. Y miramos cómo se va expandiendo a partir de tanto, se fueron expandiendo a partir de tanto trabajo que ellos fueron realizando. En ese entonces, en Río Chiquito, el jefe de las guerrillas fue el señor Ciro Trujillo. Ellos buscaban una estrategia con los comuneros que era trabajarle psicológicamente a ellos y a los indígenas a qué bando debían pertenecer. En ese entonces podemos decir que el gobierno nacional envía a un mm, envía a hacer una misión a trabajar al ejército donde tienen una operación que es encabezada por el señor Joaquín Maya, José Joaquín Maya, que es el teniente coronel. En ese entonces hay un ataque de ellos donde hay dos soldados mueren y 14 quedaron heridos. En INSA, después de eso, en INSA eh, se forman ellos también, la guerrilla forma otro trabajo para empezar a formar otros frentes como la Marquetalia eh, y empiezan a coger o a reclutar personas que habitaban ahí, como fueron los indígenas, los guambianos, los paeses, y ellos que tenían que escoger el bando donde querían pertenecer. Como se realiza también un ataque militar, el gobierno nacional a esas guerrillas, de las 29 cuadrillas bandoleras que existía, el gobierno nacional da de baja 20 cuadrillas, quedando así eh, unas 9 cuadrillas de bandoleros y ellos se unen para formar un bloque sur, que fue la Marquetalia, eh, donde se realizó en Río Chiquito. También se une el sur del oeste del Tolima, Natagaima, y pasaron a hacer una ofensiva militar también ellos. Eh, por primera vez el bloque sur en 1965 se reunieron en Río Chiquito, Cauca, más de 100 combatientes. A los 2 años después adoptó el nombre de Fuerzas Revolucionarias FARC y se unen para
ser más ofensivos. En 1962 agredió otra vez al movimiento y se agremiaron, diferentes, diferentes grupos al margen para fortalecer dicha organización. Después podemos decir que cada año que pasaba se adherían más personales y en su momento llega el ELN que nació, se dice que nació en Cuba y se llama Liberación del Ejército de Liberación Nacional. Podemos decir también que su fundador en su momento es José Antonio Galán. Él logró atraer a un padre que se llamaba Camilo Torres y logró que militara en sus filas. Cuando el Ejército Nacional o el gobierno se da cuenta de que Camilo era un miembro de ELN, resulta él pues en su momento empezó a renunciar como sacerdote y también como profesor que era en ese entonces. Esa fue como la estrategia que tuvo Camilo. Él en su primer intento que se hizo, participó una emboscada del ejército y fue uno de los primeros que falleció. Él falleció el 15 de febrero de 1965 y quien le dio de baja fue la Quinta Brigada de Bucaramanga con el coronel Álvaro Valencia. Entonces esa fue una de las historias que salió. Más adelante sale el M-19 que en su momento militó el señor Gustavo Petro, hoy presidente, y como podemos ver la lucha de la revolución siempre ha estado presente.